Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes aquí en este templo. Le quiero dar gracias a esta comunidad que me ha invitado con tanto cariño a hablar con ustedes esta noche. Y aquí estamos para pedirle al Señor que continúe ungiéndonos y moviendo nuestros corazones para que todo lo que el Señor quiere darnos esta noche pues realmente sea recibido por cada uno de nosotros con un corazón abierto, con un corazón dócil. Y le voy a pedir al Señor su santa palabra donde Él nos quiera llevar para que comencemos esta reflexión en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer del capítulo 6 de San Juan, desde el versículo 59. Y dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos los dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Les respondió Jesús: ¿no os he elegido yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él, aun siendo uno de los 12, era el que le iba a entregar. Palabra de Dios. Pues hermanos, esta noche yo quisiera hacer una reflexión sobre los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Y por qué hablamos de los escogidos? Y yo pienso que dentro de este llamado que tenemos nosotros como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos muchas preguntas. Pero sobre todo, más que preguntas, tenemos demasiadas responsabilidades. Y por eso nuestra vida, entre más se compenetra en Dios, más exige de que nosotros también nos compenetremos en la responsabilidad que tenemos. Porque no se trata solamente de venir a recibir bendiciones, de venir a recibir información, de venir a aprender. Se trata también de descubrir qué es lo que yo tengo que hacer con todo esto, con las bendiciones, con el aprendizaje, con el beneficio de ser quienes somos. Porque de lo contrario, yo no vengo sino a que me sirvan. Y la llamada del Señor a nosotros es a servir, no a que nos sirvan. Y por lo tanto, un buen servidor siempre está atento a aprender cómo puede servir mejor, no necesariamente cómo puede beneficiarse más. Porque ustedes saben que cuando uno tiene, por ejemplo, una empresa y contrata a alguien para que trabaje en ella, la persona en que más uno confía es aquel que trabaja con más esmero y que espera menos, porque no está siempre ambicionando enriquecerse de la noche a la mañana o tener más que su amo, porque esos son como los ambiciosos, desordenados, que tienen los ojos puestos más en lo que quieren ganarse que en lo que se van a ganar con el trabajo que se les ofreció. Y realmente en la vida nuestra, como católicos, nosotros en principio, antes de conocer mejor al Señor, simplemente venimos a beneficiarnos y venimos a pedir y a pedir y a pedir. O venimos a exiliarnos dentro de la iglesia para recibir lo de la iglesia, pero
toma un tiempo para que el hombre se despierte al Espíritu y comience a venir a Dios, a la iglesia, para alabarlo, para glorificarlo, para darle gracias, para servirle. Y con ese espíritu de servicio, de acción de gracias y de glorificar a Dios, es cuando comienza la verdadera sanación, porque comienza el hombre a llenarse del amor de Dios que lo lleva a darse incondicionalmente al prójimo. Y ese es el momento en que realmente nosotros podemos decir que empezamos a caminar como verdaderos cristianos. Porque cuántas veces, si nosotros colocamos la mano en el corazón esta noche y nos preguntamos realmente cuántas veces que yo he venido a la iglesia, he venido a servir, a alabar y a glorificar a Dios antes que venir a sacarle a la iglesia lo que yo quiero sacarle, un beneficio en algún nivel. Y sabemos que Dios nos ofrece beneficios, Dios nos ofrece paz y gozo, Dios nos ofrece la salvación en Jesucristo. Y claro está que venir a la iglesia y participar de las cosas de Dios es una bendición para todo lo nuestro, para nuestra vida, nuestra familia y para todo lo que nosotros hacemos diariamente y las personas con quienes estamos comprometidos. Y el Señor, en una noche como esta que nos reúne para edificarnos, para despertarnos, para renovarnos, para exhortarnos y para amarnos, porque todo esto es amor. El Señor corrige a quien ama. Entonces nos llama y el Señor dice: ninguno se perderá de los que el Padre me ha dado. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Habrán personas que el Padre no le dio. Entonces querrá decir eso, que Dios crea seres humanos, unos para salvarlos y otros para condenarlos, porque pues, se podría leer así. Pues no es eso. Lo que pasa es que para que nosotros seamos del Padre, de los que el Padre le dio a Jesús, tenemos que actuar y portarnos como tal. Yo decía antes que si usted contrata a un empleado, porque usted tiene una empresa y ese empleado está preocupado de hacer su trabajo bien, de cumplir con su deber y no tiene en su cabeza nada más que eso, porque eso es lo que más le importa, hacer lo que tiene que hacer, para lo cual lo contrataron. Usted se podría llamar como un trabajador que será escogido en el corazón de ese patrón. Estará escogido porque él a usted lo reconoce como un servidor, como alguien que lo da todo incondicionalmente y se reconoce como un verdadero empleado que tiene la dignidad de obedecer a lo que se le contrató. Ahora, si yo descubro quién soy yo y descubro que soy hijo de Dios porque Dios me creó con sus propias manos y me creó por amor y me creó por 3 razones: para que lo conozca, para que lo obedezca y lo aprenda a amar. Para eso me creó el Señor. Y si yo descubro esas 3 cosas por las cuales Dios me creó, entonces yo comienzo a compenetrarme en eso para conocerlo más. Y entre más lo conozco, más lo obedezco. Y entonces no sería posible que si un ser humano comienza a conocer a Dios, a obedecerle y amarlo, no va a ser uno de esos escogidos. ¿Ustedes se podrían imaginar que Dios va a rechazar a una criatura así? No la va a rechazar. Entonces, los escogidos somos aquellos que descubrimos a Dios en nuestra vida, comenzamos a amarlo y a obedecerlo, y cada día nos dedicamos solo a hacer eso. Esos somos los escogidos. Ahora, todos somos llamados a eso, pocos los escogidos. Por eso no podemos confundirnos con la palabra escogido, porque parece ser como escogido es usted sí, usted no, usted sí, usted no. Eso sería un escoger humano, un escoger que tiene que ver con la forma en que nosotros seleccionamos. Pero no, Dios no hace acepción de personas. Dios, en todo lo que Él crea, todo es llamado a la salvación, toda criatura humana. Muchos los llamados, pocos los escogidos.
¿Por qué pocos los escogidos? Porque pocos obedecen al llamado, simplemente por eso. Entonces debemos entender que Dios no tiene ninguna selección como la tenemos nosotros. Ustedes se dan cuenta que nosotros en nuestra vida natural, sin enterarnos mucho de esto, nosotros nos volvemos selectivos, hasta el punto de que esta noche, si usted se volviera muy sincero consigo mismo, de pronto podría descubrir que las únicas personas en su vida por las cuales realmente usted se preocupa son sus seres queridos, las personas que lo benefician a usted de una forma u otra, y los demás parece que pasaran como el ganado. Son gente que existe por ahí, pero no en su corazón ni en su vida, ni le preocupa a usted. Les puede pasar lo que sea y tal vez usted se impresionará momentáneamente, pero no le duele. ¿Por qué razón? Porque somos selectivos. ¿Ustedes se imaginan que Dios fuera así? Dios no es así. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que nosotros seamos como Él. La enseñanza de Jesucristo es: sed santos y perfectos como el Padre que es santo y perfecto. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible eso? Si nosotros somos tan imperfectos y estamos tan llenos de miseria. Pues como dice el Señor a los apóstoles, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo? Yo tengo que unirme a Dios para completarme. Desen cuenta que el diablo es 100% malo, 100%. Para poder yo defenderme del diablo y dominarlo, me tengo que convertir en 100% bueno. ¿Y cómo me convierto en 100% bueno si yo soy imperfecto? Por eso ha venido Jesucristo. Jesucristo es redentor. Quiere decir, Él nos completa lo que nos falta. Si nosotros entendemos qué vino a hacer Él, entenderemos que Él vino a darnos lo que nos falta. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta nada menos que la vida. Porque el Señor nos dio la vida y en nosotros entró la muerte por el pecado. Pero Jesús es resurrección. Por eso se dice, el que vive en pecado está muerto y no podrá resucitar al final de esta vida. Entonces, si entendemos a Jesucristo, Él viene a decirnos, sí, están muertos, pero si me abrazas y me reconoces como el Señor, si me das el señorío, te doy la vida. Y al final de esta vida te resucitaré. ¿Por qué va a decir el Señor que nos va a resucitar? ¿Acaso no son los muertos los que resucitan? Entonces no quiere decir eso muy claramente de que estamos muertos cuando estamos en pecado. Claro que sí. Si estamos en pecado, estamos muertos. Si no conocemos al Señor, estamos muertos. Y uno se preguntaría, ¿qué pasa con la gente que no conoce a Cristo y que se muere sin conocerlo? Entonces no resucitarán tampoco. Ya se condenaron en vida y son nada menos que más de 4 billones, por ejemplo, en este momento en la tierra. Mucho más de 4 billones. ¿Se condenaron todos esos? No, lo que pasa es que Dios no nos juzga a nosotros en religiones, ni nos juzga en filosofías, ni en razas. El Señor nos juzga a nosotros es en el amor. ¿Y por qué? Porque Él nos creó con amor, porque Él es el amor. Y cuando una criatura, sin importar en qué condición nació, como por ejemplo un indígena que nace en la selva sin conocer a Dios ni que nadie le hable de Él, si es indígena que tiene de todas maneras, como todo ser humano, el conocimiento en el corazón infuso de la ciencia del bien y del mal, si es indígena vive de acuerdo a ese amor que hay en su corazón, al final de esta vida, al morir, que se encuentra inmediatamente con Jesucristo, como nos lo vamos a encontrar todos nosotros al morir, lo reconocerá como el Señor, porque toda la vida vivió en el amor. Por eso, entendamos esto. El Señor nos está llamando a tener una concientización
de lo que somos nosotros como hijos de Dios, como escogidos. El escogido es el que entiende de que debe conocer a Dios a través del amor. Y el amor es muy sencillo de descubrir. Si usted en su corazón esta noche tiene una sola persona que no ha perdonado, una sola persona que usted tiene con resentimientos en su corazón, no hay una gota de Dios en su alma. Si usted se muere hoy, nunca podría ver al Señor, porque si usted no perdona, Dios no lo perdonará. Y por eso usted no será un escogido al morir, porque el escogido, ¿cómo puede ser un escogido aquel que no es capaz de perdonar? El escogido es aquel no solamente que perdona, sino aquel que siempre pide perdón. Porque para poder tener el don de perdonar, tenemos primero que aprender a pedir perdón. Por ahí es donde comienza el derrumbamiento, la demolición del edificio de orgullo, de pretensión y de vanidad en que hemos sido edificados por nuestra naturaleza humana que está manchada por el pecado. Des en cuenta que nosotros, desde muy pequeños, comenzamos a descubrir esas tendencias malas que hay en nosotros que parece que no pudiésemos dominar. Hay cosas que hay en nosotros que parece que fueran más grandes que nosotros. Hay casos de niños que desde pequeños son mentirosos y nadie les enseñó a mentir, son así y toda la vida lucharán contra ese mal porque parece que fuera imposible de superar. Obviamente que no lo es, porque el Señor nos ha dicho. San Pablo tiene un ejemplo perfecto para lo que nos ha dicho el Señor en este caso. Ustedes seguramente que han leído que San Pablo narra que él tiene un aguijón en la carne, que es un demonio que Satanás envió directamente para atormentarlo. No explicó qué era, pero era en la carne. Y dice también que 3 veces le pidió a Dios que se lo curara de eso, que lo liberara. Y el Señor le contestó diciéndole: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Y no lo curó, lo dejó así. San Pablo, al testificar esto, nos dice a nosotros algo muy claro. Dios no quiso que San Pablo fuera un apóstol perfecto. ¿Por qué? Porque si él hubiese tenido esa perfección donde no tiene ninguna flaqueza, no hubiese tenido caridad ni misericordia con nadie. Y por esta razón, con esas flaquezas nuestras, el Señor se glorifica y nos purifica. Lo importante es que nosotros entendamos esto, que no podemos tenerle amor o afecto en ninguna forma a nuestras flaquezas. Ustedes se dan cuenta que nuestras debilidades a veces son como un amante malo. Yo a veces me enamoro de mis vicios. Hay gente que tiene un temperamento horrible y no se quiere ni corregir porque está como enamorado de ese temperamento malo. Y es una persona que en cualquier momento pierde la paciencia y le falta la caridad a los demás, en un segundo. Y siempre ha sido así. Y parece que se enorgulleciera de eso. Parece que fuera una cualidad, parece que fuera una virtud de lo tanto que lo tiene sin cambiarlo. Y si le dicen algo, se enfurece más, porque es parte de su personalidad, de su carácter. Y hay gente que inclusive dice, es que en mi familia somos de un temperamento muy fuerte. Mi abuelo era así, mi tío era así, como si fueran virtudes, cuando son maldiciones, son vicios, son vicios tan malos que lo único que hacen es dañarle el corazón a la gente, quitarle la paz y el gozo al prójimo. Abusar los niños, abusar el prójimo en general, produce graves pecados para personas que tienen ese vicio. Pero des en cuenta lo natural que se lleva. Es muy común encontrar en una familia que hagan
den un testimonio así. Es que nosotros somos de un temperamento muy fuerte, somos muy sensibles y reaccionamos así cuando no nos gustan las cosas. Y lo hacen hasta con orgullo. Pero no es así. La realidad es que esos son vicios, son defectos horribles que tenemos que cambiar y detestar. No podemos amarlos, no podemos tener afecto a eso, nunca. Yo tengo que renunciar a mis defectos y pedir perdón todo el tiempo, cada que yo caiga en ese defecto. Pedirle perdón a mis hermanos, hermanas, a mis padres, a mi esposa, a mi esposo, a mi vecino, a quien abuse yo con mi mal temperamento. Y ese es el sentido espiritual de la vida. Los que viven como animales allá en el mundo, que son paganos, idólatras, a eso no les interesa lo que el prójimo sufra por los vicios y los malos comportamientos que tienen, porque son gente del mundo. Pero yo le estoy hablando al pueblo de Dios, que es llamado el pueblo escogido. Si somos tan escogidos, tenemos que comenzar por pulirnos muy bien, por limarnos, por asegurarnos de que cada vez seamos más pequeños, no más grandes como personas, sino más pequeñitos, para que podamos ser verdaderamente esos escogidos de Dios, ese pueblo llamado no solamente a la salvación personal, sino a salvar. Porque nosotros, al ser escogidos por Dios, fuimos escogidos para que seamos pescadores de hombres. Cada uno de ustedes seguramente tiene un testimonio de que cada vez que usted se ha portado bien, cada vez que usted ha amado, cada vez que usted ha perdonado, cada vez que usted ha tenido un corazón dócil y sencillo, ha encontrado en el prójimo una recepción extraordinaria. Porque cuando la gente recibe amor, cuando la gente recibe atención, cuando la gente recibe oídos, gente que la pueda escuchar, la gente descansa, la gente se sana, la gente tiene esperanza, la gente comienza a considerar el cambiar cosas malas que de repente tienen, porque encontraron una persona que los inspira a hacer el bien y a ser buenos. Y este es el llamado nuestro. El llamado nuestro es hacernos mejores seres humanos cada día para que otros se inspiren en nosotros y traten de hacer lo mismo. Hay padres de familia muy asustados, preocupados en esta sociedad que vivimos hoy. Porque qué difícil que es educar los hijos en un mundo donde tantas voces les hablan y la mayoría de las voces son malignas. Les hablan para pervertirlos, les hablan para confundirlos, les hablan para maldecirlos, les hablan para quién sabe cuántas cosas que no tienen nada que ver con la salvación del alma. Y un padre de familia bueno se preocupa y dice, ¿qué hago yo para llevar estos hijos por el buen camino? Si a mí no me escuchan, oyen tantas voces que piensan que mi voz no tiene sentido. La respuesta a eso la tiene Dios, porque el Señor no nos abandona nunca, jamás. Él no permitió que naciéramos en estos tiempos tan difíciles sin armas. Nos dio y nos mandó armados completamente. ¿Y cuál es el arma? El arma que Dios nos da es el arma del amor. Si yo me preocupo por llenarme de Dios, que es el amor, si yo me preocupo por obedecerle al Señor, que es el amor, si yo me preocupo por descubrirlo más y aprender más de Él cada día me llenaré más de Él. Y mis hijos, que no me escuchan aparentemente, con mi ejemplo, con el amor que hay en mí, se inspirarán y quizás no estará pasando en su rostro mientras están al lado suyo, pero le aseguro que si de algo nunca se olvida un hijo, es del buen ejemplo, las buenas palabras, los buenos consejos, el momento en que fueron perdonados, el momento en que fueron apoyados, el momento en que fueron consolados, el momento en que fueron admirados, aplaudidos, apoyados. Esos son alientos de amor, alientos de vida en el camino de esta vida tan misteriosa y tan difícil que nos ha tocado vivir, pero que es maravillosa.
porque puede ser eterna en la gloria de Dios si entendemos el regalo que nos ha traído Dios al crearnos. Y por eso es tan importante entender que la misión nuestra es buscar cada día ser mejor persona. Esa es nuestra misión. La misión no es aspirar a salvar el mundo entero, no podemos, pero sí podemos aspirar a amar el mundo entero. Eso sí lo podemos hacer. Yo no puedo tratar de salvar la humanidad entera, pero yo sí puedo amar toda la humanidad. Eso sí lo puedo hacer. Yo puedo arrodillarme acá y pedir por toda la humanidad entera en una oración. Y ahí amé toda la humanidad entera. ¿Cómo será de poderoso el amor? Que yo me puedo arrodillar acá y decirle: Señor, esta oración que voy a hacer la hago por todos los seres humanos que tú has creado, desde los primeros hombres hasta los últimos que llegarán por acá. Voy a orar por todos ellos. Así de grande es el amor, así de grande es el amor, y se puede hacer en un instante. Así de maravilloso es el amor, y ese es el amor. Esa es la oración que Dios quiere que tengamos en el corazón, que vivamos con eso tan maravilloso, tan esplendoroso, que yo sé que en mis manos tengo la herramienta más grande de todas. Y ya cuando yo descubro esa herramienta, no tengo que preocuparme ni desesperarme, y no tengo por qué vivir con afanes, con desesperación, porque Dios, con esa sabiduría divina, me llenará a mí para que yo entienda la sencillez de una vida en obediencia a Él. Entre más obedezcamos a Dios, más sencilla nuestra vida, porque la sencillez de la vida solo se consigue con el amor de Dios, que es el que nos enseña a caminar desocupados de nosotros mismos, desocupados de tanta ambición desordenada, desocupados de tanto apetito desordenado, desocupados de tanta pasión desordenada, desocupados de tanta preocupación desordenada, de tanto miedo, indiferencia, de tanta dureza de corazón, de tanto resentimiento, tantas memorias, tanta culpa, tanto que tenemos por dentro, que es todo un bagaje que Dios nos llama a dejar a un lado, entendiendo que la promesa de Él es libertad, liberación. Eso es Jesucristo, la libertad. Pero tenemos que entender cómo abrazar esa libertad. Podemos estar aquí en la iglesia y continuar siendo presos, prisioneros de nuestra propia vida, prisioneros de nuestros propios malos hábitos, prisioneros de nuestros propios vicios, prisioneros de nuestros propios miedos, prisioneros encadenados a todo esto. ¿Y de qué nos servirá venir acá y orar y alabar y hasta utilizar los sacramentos como confesarme y comulgar? ¿De qué me servirá eso si yo todavía vivo sujeto a mí mismo y no a Dios? Y por lo tanto creo que yo puedo estar en control de mi vida cuando mi vida no me pertenece, ni tengo ni idea cómo la voy a controlar en ninguna manera, porque como si yo no la creé. Yo no soy el creador, yo soy una criatura. Y para empezar, descubrir qué es una criatura es creada. ¿Y creada por quién? Por el creador. ¿Y quién es el que sabe para qué la creó? El creador solamente. Por eso se dice: ¿cómo puede la vasija decirle al alfarero lo que tiene que hacer con ella? Si el alfarero la hizo para algo específico, para un oficio especial, para eso la hizo, tiene un diseño especial. Hay vasijas para el agua, hay vasijas para muchas cosas, y cada una tiene un oficio. Nosotros somos creados por Dios y cada uno de nosotros tenemos un talento, cada uno de nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros somos vitales en la economía de la salvación. Des en cuenta que uno pensaría que para uno poder tener sentido en esta vida, en la existencia nuestra, tendría que ser uno una persona muy productiva, como estar haciendo muchas cosas. Y al final uno se da cuenta, por ejemplo, cuando usted mira la maquinaria de un reloj, encontrará dentro de toda esa maquinaria compleja
de que hay unas piezas insignificantes en esa maquinaria. Y vaya usted y quítele un pedacito a eso para que vea que el reloj se para instantáneamente. Porque es que cada pedacito de esa maquinaria es vital en el funcionamiento de ese reloj. Y si no, no dará la hora. Así es la creación. Todo Dios lo ha creado con un sentido y todo es parte de la maquinaria. Nosotros respiramos en este momento porque hay abejas volando por ahí, porque hay murciélagos, porque hay una capa ozono, porque hay millones de elementos que producen este palpitar de este corazón, y si no dejaría palpitar porque el sol me calcinaría, porque la naturaleza se desordenaría completamente si no tuviese todos esos elementos que me dan el equilibrio. Y por esa razón somos parte de ese organismo, y ese organismo funciona con amor. Entonces, cada vez que yo no amo, cada vez que yo no perdono, cada vez que yo me edifico para mí mismo, estoy disminuyendo la armonía de toda la creación entera. Porque así como yo me puedo arrodillar acá y orar por toda la humanidad entera de principio a fin, también yo puedo vivir mi vida disminuyendo a toda la humanidad entera con las cosas que yo hago. Porque de la misma manera que aumento las bendiciones de mi familia, las bendiciones de la iglesia, con mi buen comportamiento, las bendiciones de toda la humanidad, de la misma manera las disminuyo con mi pecado, las disminuyo con mi egoísmo. Y entonces tenemos que escoger qué es lo que queremos ser: el egoísta, el que vive autosuficiente, prepotente, que solo se preocupa de sí mismo y siempre está juzgando y siempre se está quejando, y nadie hace suficiente para sí y nadie es capaz de hacer lo que uno espera, y siempre está ofendido y lleno de heridas, y se puede sentar horas enteras a contar las maldades que la gente le ha hecho. Esas víctimas son las que disminuyen las bendiciones de la humanidad. Porque ningún llorón de esos ha entrado al cielo, y ningún llorón de esos ha salvado ninguna alma, ni siquiera la propia. Porque el cielo no está para ese tipo de llorones y lamentadores. El cielo se hizo para los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Los que aman, los que perdonan, los que tienen paciencia, tolerancia, compasión, los que dejan de llorar por sí mismos y lloran por el Señor, con el Señor y por las intenciones de Él. Digo, dejemos de llorar por nuestras cosas. ¿Y por qué no lloramos más bien por las intenciones del corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María, que son intenciones perfectas? Entonces, hoy entendemos esto. Yo le pido a Dios que mi llanto sea el llanto por la conversión de todos los pecadores, que mi preocupación sea la salvación de las almas, y que no sean mis caprichos, mis frustraciones, mis deseos, mis miedos, mis iras, que no sea ese el llanto mío. ¿Cuántas veces lloramos de frustración cuando el Señor nos está llamando a llorar? Pero llorar porque no hemos podido salvar suficientes almas. De eso debíamos llorar, de eso nos debíamos lamentar. Debemos lamentarnos por todas las veces que no hemos amado. Por eso debíamos llorar. Y además les cuento esto: si ustedes quisieran tener una visión muy clara de lo que es el purgatorio, pues el purgatorio es exactamente eso. El purgatorio es el dolor del amor que no dimos, el dolor de las obras que no llevamos a concluir en el amor de Dios. Ese es el purgatorio, y duele. Por eso Dios nos llama a que hoy entendamos nuestra misión. La misión mía no es simplemente ser una persona muy religiosa. Eso no me va a salvar a mí. El hecho de que yo sea muy religioso, eso no me lleva al cielo. Los fariseos eran los más religiosos de todos. Eran los primeros en el templo. Se sabían toda la ley, se conocían toda la teología, oraban como locos, hacían miles de cosas en el templo y no tenían amor. Mataron al propio Mesías ellos. Entonces, no nos engañemos con la religión. Usted se puede volver el rezandero más grande, usted se puede convertir en el más activista de la iglesia, metido en 50,000 pastorales. ¿De qué le sirve eso si usted no obedece a Dios y no ama, y no perdona, y no tiene compasión? Como dice la palabra,
ovejas, corderos en la calle, lobos en la casa. ¿Cuántos hay así? Vienen a la iglesia y están como santicos aquí sudando agua bendita. Están metidos en todo y todo el mundo diría, qué hombre tan bueno, qué mujer tan buena. Y llegan a la casa y son el terror de la familia. Son los más crueles, los más horribles, que no tienen paciencia, chismosos, calumniadores, toda clase de cosas horribles, impacientes, intolerantes. Y cuando los ven en iglesia parecen pavitos reales, llenos de santidad. Corderos en la calle, lobos en la casa. Ay de esos, porque esos hipócritas nunca podrán ver al Señor, jamás. El lugar más equivocado en la vida para venir a hacer ese tipo de espectáculos es la iglesia, porque aquí todo está colocado en un lugar que les voy a recordar algo. El Señor le habló a Salomón. Cuando el Señor le mostró dónde quería que él construyera el templo de él, primer templo que le iban a hacer, y dijo, todo lo que oren en este templo, todo lo que bendigan en este templo, quedará bendito de verdad, las oraciones se escucharán de verdad, y todo lo estableció así, lo que es el templo del Señor, y era un lugar que él había escogido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esta iglesia que acá es un accidente? Esta iglesia que acá el Señor la escogió en este lugar, acá. Y estamos parados en tierra santa, sagrada. Por eso, no se atreva a venir acá como un pavito real a pretender ser cordero, cuando al salir de acá se va a hacer lobo en su casa y en el mundo. No se atreva, más valdría no haber nacido, porque este es el lugar equivocado para venir a hacer esas cosas. Aquí no se puede hacer eso. Es mejor que se ponga una piedra al cuello y se lance al mar de una vez, porque eso es lo peor que puede hacer en su vida, entrar a este templo y respetar al Señor, la irreverencia. Miren las cosas que hay tan horribles hoy, la irreverencia tan espantosa al Santísimo Sacramento. Hay personas que vienen a comulgar y no están preparadas. Hay cosas horribles pasando con la Eucaristía porque la gente no cree que Jesús está vivo en ella. ¡Qué pesar! Duele, da miedo de lo que nos espera, da miedo. Porque es que con las cosas de Dios no se juega, no se juega. Y hay que entender que el llamado verdadero del Señor a nuestra vida es ser esos escogidos, porque nosotros fuimos llamados a la salvación en Jesucristo, fuimos escogidos por Él, con nombre propio, escogidos por el Señor, pero para hacerle honor y gloria a ese ser escogidos, tenemos que comenzar por mirarnos muy profundamente en nuestro corazón y descubrir en qué andamos, en qué estamos hoy, quién soy yo esta noche, de qué estoy hecho, cuáles son mis intenciones reales de mi corazón, dónde están mis ojos colocados, cuáles son mis metas, qué es lo que siento en este corazón por dentro, qué es lo que me preocupa, lo que me apasiona, lo que anhelo, todo esto es lo que tengo que pensar y descubrir exactamente dónde estoy. Porque si no tengo ese tipo de sinceridad, si no tengo ese tipo de reflexión, soy como un animalito, como una bestia que solo come y duerme y habla y busca entretenerse y busca disfrutar o busca odiar o busca confundirse o busca aprender, pero no es más que eso, no es más que eso, un animalito racional. Y viene a la iglesia para entretenerse también, aquí se entretiene y de repente encuentra la atención que no le dan en la casa y de repente aquí en la iglesia puede ser un poco importante y estas cosas así. Pero miren, el Señor nos pide, pero nos pide con urgencia entender que esta vida es un instante en la eternidad, que no tenemos tanto tiempo como creemos, que necesitamos sincerarnos y necesitamos descubrir todo lo que tenemos que cambiar hoy mismo, no mañana. Usted no puede pensar que tiene tiempo. ¿Cómo sería uno de ignorante pensar que tiene tiempo para cambiar? Hay personas que hablan así. Yo les digo, ¿cómo están? Y dice, ahí vamos con la lucha.
cambiado un poco, ahí vamos. Yo creo que con el tiempo pues ahí podremos lograr un poco más. Usted se puede imaginar lo ignorante que puede ser uno al hablar así. He mejorado un poco. Es que miren, el profeta, el apóstol del Señor, ¿cómo habla? Saque el hacha y corte eso que le está haciendo daño. Por eso la palabra del Señor dice, si este ojo te hace daño, sácatelo. Si este brazo te lleva a pecar, córtatelo. Porque es mejor estar sin este brazo o sin este ojo y entrar al cielo que tener el ojo y el brazo y caer al infierno. Por eso todo lo que tengamos que cambiar, lo tenemos que cambiar ya, no mañana, porque no tenemos tiempo. El tiempo solo le pertenece a Dios. Solo los tontos, los ilusos, se van a acostar hoy convencidos que se van a levantar mañana. Solo los tontos. A esos siempre los toma por sorpresa la muerte. Siempre. Y siempre los sorprende sin prepararse. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual en este momento, quedarían aterrados de los millones de almas que hay aquí que no pudieron salir, que se quedaron acá porque solo vivieron acá, solo se enamoraron de esto, nunca tuvieron en su corazón nada más que la tierra, eran terrenales nada más, no tenían de celestiales ni siquiera un pensamiento. Hasta la religión, hasta la iglesia era terrenal. ¿Cuál es una iglesia terrenal? Una iglesia terrenal es cuando usted viene todo santico aquí, solo a pedirle al Señor beneficios temporales. Y viene y llora para que le den un nuevo carrito, para que lo amen más, para que le abra oportunidades en la vida, para que le sane una pierna que tiene torcida y quién sabe cuántas cosas. Todo temporal, nada más, puro terrenal, tierra, 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 todo lo que pide. Preocupaciones, tierra, tierra, tierra. Nada, absolutamente nada de cielo, 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 nada, absolutamente. ¿Para dónde se va un alma así cuando se muere? ¿Para dónde? Para donde tanto amaba a lo que tanto amaba. Por eso la palabra dice, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si usted se muere esta noche, piense, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir a donde están sus tesoros. ¿Cuáles son sus tesoros? Las criaturas humanas, el dinero, sus sueños, los placeres y los apetitos de la carne, su entretenimiento en general con todas las cosas de esta creación que Dios le ha dado. Ese es su tesoro, ahí se quedó, no se va para ninguna otra parte. Por eso el Señor nos ha enseñado a colocar los ojos en Jesús y a soñar y esperar y aspirar por las cosas de arriba. Él dice, aspiren por las cosas de arriba y todo lo demás les llegará por añadidura. Y esto no podemos olvidarlo. Es importantísimo tenerlo presente en nuestro corazón, que lo único importante es el deseo infinito que debemos tener en el corazón de llegar un día a la casa del Padre y de entender que somos peregrinos, que estamos en tránsito, que esta no es nuestra casa. Entonces no se enamoren de a mucho de esto, porque de repente se quedan aquí para el resto de la eternidad. Es mejor que aprendan a poner sus esperanzas en Dios y en la vida eterna, no en la temporal. Por eso no aspiren a edificar castillos en la tierra. No se enamoren mucho de estas metas temporales y no traten de volverse coleccionistas, estar buscando comprar todo lo que está para la venta y tratar de poseer todo lo que sus ojos desean, su estómago desea, sus instintos desean. Ojo con esto, porque así se han perdido millones de almas. El Señor quiere que nosotros tengamos nuestros apetitos colocados en la verdadera cena, en el verdadero deleite, que es el deleite del amor de Dios en la vida eterna, no en el deleite temporal de los manjares temporales, de las cosas temporales, sino en el manjar de la vida eterna. Ese es el verdadero sentido. El Señor es maravilloso porque Él esta noche
nos ha visitado en una manera extraordinaria. Primero a través de la Santa Eucaristía que hemos recibido, después el habernos dado la fuerza en el Espíritu para que nosotros pudiésemos darle este tiempo de reflexión a Él. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso posible. Ustedes saben que los seres humanos siempre tenemos grandes ideas, pero las ideas que tenemos no son de estar acá. Las ideas que tenemos es de estar en otro lugar. Usted es capaz de quedarse en el sofá de su casa 4 horas viendo inmundicias en televisión y viene a la iglesia y 1 hora después los zapatos le pican porque ya no resiste estar acá. Está cansado, quemado, bostezando, le duele todo. Y si usted puede ver 4 horas de porquerías en televisión y no le duele nada, al contrario, se siente más plácido y coma y mire cosas. Y aquí, pues en 1 hora está desesperado, como si tuviera hormigas en la ropa. Ya quiere salirse, si no es que se está durmiendo. Porque eso es. Y miren lo que estamos haciendo aquí en este momento. Es lo único que puede tener significado verdadero en su vida. Una reflexión espiritual para que usted se dé cuenta que tiene alma y que no se puede olvidar de ella, porque eso es lo único que le va a quedar cuando se le muera esto con lo que comía tanto y miraba tanta cosa inmunda, ¿sí? Esto se va a acabar. Y esto tenemos que entender que es un instrumento de navegación, pero es temporal. Pero el alma que está dentro suya, esa alma es la que tiene que alimentar con cuidado. Y esa es la que está en este mundo de hoy más desnutrida. Este mundo está lleno de almas desnutridas. Y las almas desnutridas no pueden amar, no saben perdonar, no tienen compasión, ni paciencia, ni tolerancia, porque solo viven para sí mismas, viven llenas de sí mismas y por eso solo buscan comodidades, placeres, entretenimiento, descanso, porque viven cansadas, agotadas, dan un poquito así y quedan agotadas. Por eso ese desnutrimiento, esa desnutrición espiritual es la que Jesús quiere sanar. Aquí estamos esta noche porque el Señor nos llamó para ofrecernos el alimento de vida eterna, el amor, su palabra, el Espíritu Santo, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Eso es pan de vida, eso es alimento eterno. Reconciliarme con Dios, reflexionar en mi vida, venir al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, perdonar, ir a llevar, a proclamar el Evangelio del Señor a todas las personas para que se salven, para que se despierten, para que cambien. Y esto es verdaderamente el llamado de nuestra fe. Así de que tenemos que reflexionar con responsabilidad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá en este templo esta noche? ¿A qué vine? Vine a entretenerme. ¿Qué vine a hacer? Miren, los griegos se las pasaban todos en el Areópago, un teatro inmenso que había en Grecia. Y allá mismo habló San Pablo una vez. Y esos iban a entretenerse con todos los que llegaban a hablar, poetas, genios, de todo iban allá y solo se entretenían. Cuando salían de ahí, iban a hacer lo que tenían que hacer. Hay mucha gente acá que hace lo mismo, que se viene a entretener a la iglesia solamente. ¿Pero qué? Después de que salen de acá, van a seguir siendo los mismos. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos reflexionado. Les voy a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 4, y dice así: perseverancia en las tribulaciones. ¿No habéis resistido todavía hasta la sangre al combatir contra el pecado? Y habéis olvidado la exhortación dirigida a vosotros como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que reconoce como hijo.
Lo que sufrís sirve para vuestra corrección. Dios os trata como a hijos. ¿Y qué hijo hay quien su padre no corrija? Si se os privase de la corrección que todos han recibido, seríais bastardos y no hijos. A nuestros padres según la carne los teníamos como educadores y los respetábamos. Y no estaremos sujetos con mayor razón al Padre de los Espíritus para alcanzar la vida. Ellos nos educaban para un tiempo breve y nos castigaban según su parecer, pero Él lo hace con vistas a nuestro bien, para que participemos de su santidad. Toda corrección al momento no parece agradable sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia en los que en ella se ejercitan. Palabra de Dios. Pues hermanos, vamos a pedirle a Dios en una manera muy especial en este momento que en su Santo Espíritu que está presente de una manera tan extraordinaria entre nosotros pueda venir a sanarnos de tantas cosas. Yo les pido que si ustedes sienten la necesidad de acercarse completamente aquí a los pies del Santísimo, lo pueden hacer mientras yo hago esta oración por todos ustedes, por todos nosotros, por toda esta parroquia, por toda esta comunidad. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que se glorifique esta noche en cada una de nuestras necesidades, en todo lo que tenemos nosotros aquí en nuestro corazón.